Salmos capítulo 119. Salmos 119. Seguramente ustedes sabrán que en la Biblia, en la palabra de Dios, el capítulo más largo es Salmos 119. Tiene 176 versículos y es la extensión más grande en toda la Biblia. Y el tema del Salmo 119 es la excelencia de la palabra de Dios. Y en esta tarde quisiera recordarles que la escuela bíblica dominical tiene tres elementos fundamentales. Tiene maestros, aquellos que dan la instrucción de la palabra, aquellos que enseñan la palabra, aquellos que explican cada domingo una porción de la palabra del Señor. Hay alumnos, aquellos estudiantes que de acuerdo a su edad reciben la instrucción. Cada maestro atiende a un grupo diferente. Y los alumnos son aquellos que reciben la enseñanza de la palabra. Nos constituimos en aprendedores de la palabra. Y que por ser una escuela, la escuela bíblica dominical, tenemos maestros, alumnos y un libro de texto. Y el libro de texto permanentemente es la Biblia, la palabra de Dios. El instrumento del profesor es la palabra hablada, la instrucción oral. Además, por supuesto, de algunas ayudas didácticas, como el franelógrafo en el caso de los niños, o la dramatización en otros casos, o el pizarrón, el gis, o los colores, o las gráficas, o los mapas. Son ayudas didácticas, pero fundamentalmente el maestro utiliza la voz, la palabra, para transmitir la enseñanza. Y el maestro por excelencia, Dios, el maestro de maestros, al mostrarnos su palabra, lo hace en una forma tan especial en el capítulo 119 de Salmos, que lo presenta en forma de un acróstico, es decir, en una forma alfabética. Cada porción de este salmo comienza a la cabeza de cada estrofa con una letra del alfabeto hebreo. Así que la porción completa del Salmo 119 está dividida en 22 partes, 22 secciones. Cada sección tiene 8 versículos. Y en hebreo, cada uno de los versículos comienza con una palabra cuya primera letra es la que encabeza la sección entera. La estructura del Salmo 119 es una estructura poética, de tal manera que tiene 22 versos y cada uno de ellos principia con una letra del alfabeto hebreo. Está tan bien estructurada que a través de todo este capítulo el tema central es la gloriosa palabra de Dios y la obediencia de todo creyente a esta palabra, a la instrucción de la palabra del Señor. Otra característica del Salmo 119 es la repetición melódica de 8 sinónimos
de lo que sería la voluntad de Dios. 8 palabras que significan la palabra de Dios, pero que señalan un aspecto de la vida humana, del ser humano, en la que quiere enfatizarse la palabra. Por ejemplo, se utilizan las palabras ley, Torah, que en hebreo significa ley también, testimonios. Y estos 3 sinónimos generalmente significan los principios generales de la acción. Los principios generales de la acción. Ley, Torah, testimonios. Pero luego se utiliza estatutos. Y los estatutos vienen a ser las normas sociales. Y también se utiliza la palabra mandamientos. Y la palabra mandamientos significa los principios religiosos. Los principios religiosos. Y una palabra más que se utiliza como sinónimo de la voluntad de Dios son ordenanzas. Y las ordenanzas son los juicios justos que debieran regir las relaciones humanas. Y cada vez que hablamos de ordenanzas, estamos hablando de estos justos juicios que debieran regir las relaciones humanas. Pero también se utiliza varias veces el término la palabra. Y la palabra tiene un doble significado. La palabra significa la voluntad declarada de Dios, sus promesas. Pero también la palabra significa el discurso divino tal como se recibe entre los hombres. Dios utilizó las palabras para hacernos conocer su palabra. Las palabras con minúscula, el medio de comunicación entre los seres humanos, para hacernos conocer su palabra con mayúscula, su voluntad para nuestra vida. Y dentro de los términos que se mencionan, encontramos también camino. Y camino significa el modo de vida resultado de obedecer la palabra. Una vez que nosotros obedecemos la palabra, el resultado de obedecer la palabra, la manera de vivir, la manera de andar, la manera de conducirnos, la conducta que nosotros tenemos es el camino que el Señor nos indica, nos muestra. Cada uno de estos conceptos están enfatizando la grandeza de la palabra de Dios, la grandeza de la voluntad de Dios para con nosotros, bien sea en términos como ley, como testimonios, para hablar de los principios de toda acción, o estatutos, preceptos, mandamientos, ordenanzas, la palabra o el camino de la voluntad del Señor. Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia, llega a todas las esferas de la relación humana, desde la esfera religiosa, espiritual, hasta la esfera social, hasta el área de las relaciones humanas, las relaciones unos con otros. Hay algunas características que se resaltan en la palabra de Dios en esta porción de Salmo 119. Voy a señalar algunos. De los versículos 9 al 16, y solo voy a leer el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Encontramos que la palabra de Dios es la palabra que limpia, la palabra que trae limpieza al corazón del hombre. Cada vez que nosotros leemos la Biblia,
leemos la palabra, buscamos la voluntad de Dios, la palabra trae a nosotros la limpieza espiritual que necesitamos. Nos conduce la palabra hacia Jesucristo, que es la palabra viviente. Si esta es la palabra escrita, Jesucristo es la palabra viviente. Y si nos conduce hacia Jesucristo, Jesucristo tiene para nosotros limpieza del corazón y limpieza de la vida completa. Hay un dicho popular que a mí me gusta parafrasear. El dicho popular es: dime con quién andas y te diré quién eres. Y a mí me gusta parafrasearlo diciendo: dime qué lees y te diré cómo eres. De lo que nutre nuestra mente y nuestro corazón viene como resultado la manera como nosotros nos conducimos, la manera como nosotros vivimos. Y aquí la palabra del Señor nos dice que si nosotros nos acercamos a la palabra limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, limpia nuestra mente de malos pensamientos y de malas acciones, y nos va a dar purificación, limpieza de la vida total y completa. Así que la palabra limpia nuestra vida, la palabra limpia nuestro camino, despeja nuestro camino y también trae regocijo a nuestro corazón. El versículo 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré. Ya saben ustedes, regocijo es estar contentos, alegres, felices en una forma explosiva cuando nos aproximamos a la palabra. Pero en segundo lugar, los versículos del 41 al 48 nos hacen ver que la palabra de Dios es la palabra que no avergüenza. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Es decir, cuando nosotros leemos de la palabra, meditamos de la palabra, nos instruimos de la palabra, memorizamos la palabra, nos alimentamos de la palabra nos permite estar tan preparados que cuando el avergonzador venga a nosotros, no va a traer esta experiencia terrible a nuestra vida. La palabra nos hace levantar nuestra frente en alto porque estamos confiando en el Dios verdadero, en el Dios de la palabra. Y la palabra nos permite no avergonzarnos porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y la palabra no nos permite que el acusador venga a nosotros y nosotros sintamos vergüenza de nuestras acciones, porque la palabra nos instruye, la palabra nos guía, la palabra nos enseña, la palabra nos muestra la manera como podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, la palabra no solamente limpia, la palabra hace que no nos avergoncemos de ella ni de el Dios en el que creemos, pero también la palabra da vida. Versículos del 49 al 56. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, muchas son las veces cuando nosotros sentimos que nuestra vida interior de alguna manera puede sentirse desgastada. Sentimos que las fuerzas son limitadas para nosotros.
sentimos desgano, sentimos una debilidad espiritual, nos acercamos a la palabra. Comenzamos a leer de la Biblia. Y cuando leemos de la Biblia, nos sucede como el salmista escribe: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, la palabra nos infunde ánimo. La palabra trae estímulo para nosotros. La palabra trae fortaleza a nuestra vida espiritual. No hay nada mejor que alimentarnos de la palabra de Dios, especialmente cuando sentimos que hay aflicción o cuando sentimos que estamos debilitados espiritualmente hablando. La palabra nos da vida, la palabra nos vivifica, la palabra nos alienta, la palabra nos bendice. Dice el versículo 56: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. La bendición vino a nuestra vida porque guardamos los mandamientos del Señor. En cuarto lugar, de los versículos 89 al 96, encontramos la palabra de Dios establecida. Versículos 89 al 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aquí encontramos, en esta porción de la palabra, que está diciendo el salmista que así como Dios ha afirmado la tierra, también ha establecido su palabra. ¿Qué dice nuestra porción? En otra porción la palabra de Dios: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Verdad? El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Lo que está diciendo aquí el salmista, y lo que nos está recordando, es que la palabra de Dios ha sido establecida, de manera que aunque el hombre ha querido destruirla, y esto es por siglos, en el pasado el hombre ha querido destruir la palabra. ¿Qué ha sucedido en esos países donde la palabra de Dios ha sido perseguida y ha sido considerada como algo que es proscrita, con la que el gobierno no está de acuerdo? Lo que ha sucedido es que a pesar de todo, la palabra de Dios ha permanecido. Estoy pensando actualmente en países como Yugoslavia, como la Unión Soviética, como Rusia, como Croacia, como países en los cuales la palabra de Dios, tener la palabra de Dios era un delito. Y estoy pensando de el tiempo pasado en Roma, cuando en las catacumbas, allí en los sótanos, en las casas, en lugares donde el gobierno no pudiera verlos, había gente que día y noche se pasaba transcribiendo a mano la palabra de Dios, para que si les quitaban una copia, les quedaba otra. Y la palabra ha permanecido. ¿Cuántos han querido destruir la palabra? Y la palabra los ha alcanzado. Infinidad de testimonios de gente que ha comenzado a leer la Biblia, dice que para encontrar fallas o errores en la palabra, y a medida que leen la palabra los va cautivando la lectura, hasta que a través de la palabra Dios toca sus corazones y se han convertido al Evangelio. La palabra ha sido establecida. La palabra de Dios permanece.
pase lo que pase, la palabra de Dios va a continuar. Por eso debemos nosotros atesorarla en nuestra vida y en nuestro corazón, guardarla en nuestra memoria, en nuestra mente y aplicarla siempre a nuestra vida. En quinto lugar, de los versículos 97 al 104. 97 al 104. Parece que hay una gran preocupación del ser humano. El ser humano siempre se ha preocupado por ser sabio, por ampliar sus conocimientos, por ser alguien que sabe mucho. En estos versículos de la palabra dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿No ha conocido a usted personas, y estoy seguro que usted conoce a más de una persona, que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, de recibir títulos, de obtener créditos en alguna universidad, pero la lectura de la palabra le ha hecho sabio? Hay más sabiduría en meditar en la palabra de Dios que en asistir a cualesquiera de las universidades del mundo, la mejor del mundo, porque la sabiduría viene de Dios y viene a través de su palabra. Y cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando de acumulación de conocimientos. Hay gentes que han acumulado mucho conocimiento, pero que sin embargo todo ese conocimiento no les ha ayudado para cambiar sus vidas. En cambio, quienes se han alimentado de la palabra les ha hecho sabios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice la palabra misma. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra y la palabra nos hace sabios, está diciendo que nosotros hemos aprendido a vivir conforme a la voluntad de Dios, que nosotros aprendemos a través de la palabra a hacer las mejores decisiones y a hacer las decisiones correctas y a hacer aquello que conviene a nuestra vida. Por eso el salmista dice, versículo 99: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No es el número de años que vivimos la que nos va a hacer sabio. No es el número de años que nosotros conozcamos la vida para alcanzar sabiduría, sino es el número de tiempo que nosotros aprendamos de la palabra, analicemos la palabra, nos nutramos de la palabra, nos alimentemos de la palabra. La sabiduría está en la palabra de Dios. Finalmente, los versículos 105 al 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra ilumina nuestro camino. Espiritualmente hablando, estamos viviendo hoy en días de mucha oscuridad. Hay muchas tinieblas de pecado.
Tanta oscuridad hay que el hombre no puede muchas veces analizar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el hombre cambia los valores de tal manera que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. Es la lámpara que ilumina nuestro camino, es la lumbrera. Cuando nosotros tenemos la palabra, meditamos en ella, nos alimentamos de ella, estamos siendo iluminados por la palabra para caminar conforme a la voluntad de Dios. Amados hermanos, si la palabra de Dios limpia, si la palabra de Dios no avergüenza, si la palabra de Dios da vida, si la palabra de Dios es firme, permanece para siempre, si la Biblia da sabiduría e ilumina, lo que deberíamos hacer es pedir a Dios el que tengamos siempre su palabra con nosotros. Versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Debería ser esta nuestra oración, el pedirle a Dios que nos dé entendimiento para discernir su palabra y para aplicarla a nuestra vida. Nosotros, amados hermanos, al conocer la palabra, al meditar en ella, nos alimentamos espiritualmente y estamos recibiendo lo mejor de parte de Dios, que es su palabra. Estamos seguros que los maestros que enseñan la palabra de Dios también la aplican a su vida de tal manera que avalan con su conducta y su manera de ser la enseñanza.